El guión del ego es un guión que está mezclado entre el ego y el Espíritu Santo y funciona de la siguiente manera. El ego funciona de una manera mecánica, por la cual nos creemos que somos un cuerpo y proyectamos constantemente fuera, y nos creemos que toda la realidad está afuera. El Espíritu Santo es la parte de nuestra mente que nos está diciendo que todo eso es mentira y nos va ayudando a deshacer todas esas creencias. El Espíritu Santo nos da enseñanzas que van más allá de lo perceptual y nos dice, aplícalas y libérate. En cambio el ego nos dice, enséñaselas a otros, difunde mis enseñanzas por todo el mundo y al mismo tiempo se encarga de que las enseñemos mal. Dentro del mundo del ego existe la ley de la oferta y la demanda. Recuerda, el Espíritu Santo nos ayuda a ser conscientes de que todo esto es un sueño para quitar la realidad al mundo de la percepción. Pero atención, esto no se logra diciéndolo, es decir, repitiéndolo. Por ejemplo, diciendo, esto es un sueño, pues así estaríamos haciendo bypass espiritual. En realidad, esto es un sueño, porque nuestra naturaleza es otra. Y nuestra naturaleza es la que disuelve el sueño. Por eso se nos dice que nosotros, por nosotros mismos, no podemos sanar y que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos a Dios, al Espíritu Santo. Necesitamos del afuera. Porque tenemos la percepción, tenemos al ego, pero tenemos que recurrir a la parte luminosa de nuestra mente, mezclar las dos cosas al aplicar el perdón, en el que mezclamos la sensación de culpa o de dolor o de miedo con la percepción verdadera de lo que realmente ocurre para que se disuelva. Como ocurre con el Vedanta Advaita, que tomamos al ego y le preguntamos al ego, ¿quién soy yo? Y esto hace que la mente, que creó al ego, vaya a su fuente y se dé cuenta de que es la fuente y se vaya disolviendo él mismo. Lo importante es no quedarse anclado en la idea de que esto es un sueño, sino mejor permanecer en la idea de que no soy el ser que está actuando. Porque el creerme que soy la creadora de este sueño puede terminar con el ego llevándonos a engañarnos y hacernos creer que yo soy la creadora de mis actos como personaje. Pero yo no he hecho el sueño lo ha hecho la mente. Cuando le pedí auxilio porque creí separarme de Dios, es decir, de la mente de Dios, con mayúscula. No somos los hacedores del personaje en el que estamos metidos. El curso de milagros dice, los pensamientos que piensas. Es decir, no son mis verdaderos pensamientos, no son creaciones mías. Nosotros tenemos una mente real y esa mente crea realidad. Y eso que crea es como Dios. Pero, cuando sueña, no se le puede llamar a eso creación, porque el sueño no es real. Pero nosotros actuamos como si el sueño fuera real, pero no somos responsables de lo que hacen las figuras del sueño. Somos los creadores del sueño, pero no somos los creadores de nada real dentro del sueño. El ego no existe. El ego es una programación muerta. No es ningún ser vivo, ni es ninguna conciencia viva. El ego es un programa. Por eso cuando aplicamos el perdón con las personas, tenemos que darnos cuenta que siguen un programa. Juzgar a otros y decirles, ¿cuánto ego tienes? Es un error. Es como mirar al suelo y decirle, tienes piedritas. ¿Y qué va a tener el suelo más que piedritas? Tú eres espíritu, pero la parte de ti
que está hablando, que es tu identidad, es la identificación con el cuerpo y con el pensamiento yo. Por eso, por mucho que diga yo soy espíritu, la parte de ti que está hablando no lo es. Es más, ni siquiera existe. Pero tu conciencia está ligada a esa parte. Tú realmente eres espíritu, pero la parte de ti que ahora está funcionando no lo es. Es decir, no estás teniendo una experiencia como espíritu, sino que estás teniendo una experiencia de limitación. Y es esa experiencia de limitación la que hay que deshacer a través de la desidentificación con el pensamiento yo. Pero ¿cómo comenzó todo? Primero, se produjo la ilusión de separación. Es decir, creímos que nos habíamos separado. Entonces preguntamos, ¿qué ha pasado? Nos hemos desconectado de nuestra sabiduría, del conocimiento de lo que somos realmente. En ese momento nuestra mente cambia de tornas y en vez de trabajar en armonía con el todo, empieza a trabajar de forma externa. Ramana Maharshi dice, la mente vuelta hacia adentro es el sí mismo y vuelta hacia afuera es el ego. No es que tengamos que acabar con la mente, sino que simplemente hay que cambiar su programación. La mente, bajo esta ilusión, empieza a imaginar cosas, porque la mente no sabe lo que pasó realmente. Entonces imagina cosas horribles, como que ha destruido a Dios y que Dios la va a matar. La mente, a partir de ahí, vuelta hacia afuera, con una estructura de pensamiento que se fabrica, que es el ego, que no es más que una forma de pensar, un programa, inventa una forma de escapar de la mente, del castigo y del horror, escondiéndose en un universo físico y material. En el momento en el que elegimos al ego, porque le creímos, se creó un universo donde el destino de cada cosa funciona de manera mecánica, debido a la ley de causa-efecto. Esto se creó así y tiene este efecto. Esto se creó asá y tiene este otro efecto. No hay realmente ninguna conciencia que decida nada. No hay realmente ningún libre albedrío ni del ego ni de nadie, porque todo se está produciendo mecánicamente a través de las fuerzas que la misma mente ha puesto en marcha. Pero cuando ya somos conscientes de que por pensar en algo o desear algo no nos va a llegar, estamos saliendo realmente del personaje y lo estamos viendo desde fuera. Ramesh Balsekar dice, el destino de todo cuerpo-mente está predefinido. Nadie hace realmente nada, porque en el momento en el que nos metimos en la mentalidad de la mente pensante, en la mentalidad del ego, ya no pensamos como Cristo, ni decidimos nada, sencillamente nos dejamos arrastrar para salvarnos. Es decir, que estamos siendo arrastrados por todo lo que pensamos, por todo lo que sentimos, solamente para escapar del horror de reencontrarnos con Dios y que nos castigue o nos mate. El personaje se crea porque la mente decidió ir hacia afuera, hacia lo externo, para vivir la experiencia de que había cosas fuera de ella. Para eso se creó toda esta mecánica donde todas las energías están movidas por la mente con una programación, la cual está ejecutándose desde que se creó el universo. Por eso la solución es ir hacia adentro. El ego es simplemente los pensamientos que tuvimos para salvarnos de la creencia de que nos habíamos separado de Dios. El truco consiste en tomar conciencia mientras ocurre la película para que el ego no nos engañe, que no nos afecte. No dejes que el ego te evalúe. Recuerda que necesitas los conflictos para que todo se vaya sanando. Es mejor ver los conflictos como oportunidades para sanar,
Para avanzar hacen falta dos cosas: la sabiduría y la oportunidad. No pienses que porque te pasan cosas no estás avanzando. Piensa en la verdad mientras están ocurriendo las cosas y poco a poco ese pensamiento se irá imponiendo a los demás. No puedes controlar las emociones. Las emociones que te llegan de dolor, de sufrimiento, de angustia, tienen que salir para ser deshechas. Las emociones llegan y los pensamientos van acorde a esas emociones. Y el ego nos embarca en que busquemos las causas de dichas emociones y que nos echemos la culpa por tenerlas. Pero solo toma conciencia para que éstas sean deshechas poco a poco. No se puede hacer esto de manera instantánea. Y mientras te sientes mal, puedes hacer dos cosas. Una es darle realidad al cuerpo y a las circunstancias, como venimos haciendo desde hace millones y millones de años, creyendo que nos sentimos mal por culpa de mi madre, de mi tío, de mi perro, etc., etc. O la otra es acordarme de simplemente cuál es la verdad para que eso se vaya deshaciendo dentro, aunque esas emociones tarden mucho tiempo en desaparecer. Y eso no significa que la sanación no haya sucedido. Solo significa que sigues viviendo la película y dentro de la misma sigues conectado con lo que queda. Nunca trates de escapar de las emociones, porque eso es hacer bypass espiritual. No trates de hacer real esas emociones diciendo, es que son mis emociones, es que es mi angustia, es que no quiero sentir esto. Sencillamente quédate ahí, sintiéndolas, atraviesa esa nube negra y aplica la conciencia de la verdad, es decir, el perdón. Aunque solo sea a nivel intelectual, aunque el ego te diga que eso no sirve para nada, que tiene que ser sentido. No te quedes esperando a que esa perturbación desaparezca, porque eso es un engaño del ego, para alejarte de la conciencia y decirte que esto del perdón no sirve para nada.